Hola, Dios te bendiga. Me da gusto saludarte y me da gusto que estés viendo este video. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que des clic a este enlace para que puedas verlo. Comenzamos. Este es nuestro tercer tema de la serie Los 40 días después. Este mensaje es la aparición de Jesús a sus 10 discípulos. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 25, nos dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A medida que el día iba pasando, iban llegando noticias de personas que habían visto al Señor Jesús que había resucitado, como por ejemplo María Magdalena y las otras mujeres, y también los dos hombres caminantes que iban rumbo a la aldea de Emaús. Y encontramos nosotros que a pesar de todos esos informes, los discípulos aún no creían esa noticia. A pesar de todo eso, ellos estaban temerosos, y ahí estaba Pedro y ahí estaba Juan, pero estaban temerosos reunidos en una casa a puertas cerradas, porque temían de que los judíos pudiesen hacerles algo. Y es precisamente en este ambiente, en estas circunstancias en las cuales Jesús se les aparece a estos 10 discípulos. ¡Qué extraordinario! A la noche del primer día de la semana, el mismo día en que Jesús resucitó, ese mismo día, mientras los discípulos estaban ahí encerrados por miedo a los judíos, el Señor Jesús resucitado simplemente aparece en medio de ellos y les saluda con el saludo que acostumbraban en ese tiempo: paz a vosotros, o en hebreo shalom. Note que el Señor Jesús, una vez que resucitó, no necesitó que alguien le abriera la puerta, o no necesitó que alguien lo invitara a pasar. Simplemente Jesús se puso en medio de ellos, y esta es una de las características que tienen los cuerpos resucitados. No están sujetos a las leyes naturales, sino que ellos operan de una manera distinta. Así que cuando Jesús hizo esto, los discípulos se quedaron espantados, como en shock, puesto que no era algo que ellos hubieran presenciado tiempo atrás. Juan dice que el Señor les mostró las manos y el costado, evidentemente sus manos que habían sido traspasadas por los clavos, y el costado que había sido traspasado por la lanza del soldado romano. Y esto sirvió para que todos los discípulos que estaban allí pudiesen entender que se trataba de Jesús, pudiesen creer que se trataba de Jesús y no de alguien más. Así que ellos tuvieron la certeza de que era el Señor que había resucitado. ¿Cuál fue la reacción de estos discípulos temerosos? El texto nos dice que los discípulos, una vez que entendieron que se trataba de Jesús, ellos se regocijaron al verlo ahí en medio de ellos. Oh amigo que me escuchas, en esta noche el Señor Jesús tiene poder para transformar a un puñado de temerosos discípulos a un puñado de valientes discípulos. Ahora ya no son discípulos que temen, ahora son discípulos que tienen gozo y que son reconfortados con la presencia
de Jesús, esa presencia que les da gozo y que les da paz. Y es que encuentro en este pasaje que Jesús es el que da paz al hombre. El Evangelio de Juan cita que entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. En el versículo 21 está citado así: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús les reitera el saludo: paz a vosotros. Y es que si algo estaban necesitando estos temerosos discípulos, era paz para sus atribulados corazones, una paz que pudiera ayudarles a salir adelante. Y esa es la paz que solo Cristo Jesús puede dar al hombre. Recuerdo las palabras que Jesús había dicho tiempo atrás y que están citadas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados amigos, muchos de ustedes están en un estado de crisis. Muchos de ustedes a lo mejor por fuera se ven bien, tienen una fachada bonita, no se nota que hay crisis en sus vidas, pero por dentro, amado amigo, estás sufriendo. Por dentro estás llorando, por dentro estás frustrado, estás perturbado, te sientes fracasado, tienes temores y no encuentras paz. Déjame decirte que Cristo Jesús es el único que puede darte su paz. Él es el único que quiere darte paz y puede hacerlo para que tú puedas vivir mucho mejor. Él puede darte paz. Jesús da paz al corazón del hombre. También encuentro en este pasaje que Jesús, una vez que se aparece a sus discípulos, no lo hace solamente para disipar toda duda en ellos. No lo hace tampoco solamente para darles su paz, que sí la necesitaban, pero también Jesús se manifiesta a ellos para comisionar a sus discípulos. Una vez que Jesús te da paz, una vez que tú tienes un encuentro con Jesús, Jesús también te comisiona. El Evangelio dice: así como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es maravilloso porque Jesús, una vez que te da su paz, te comisiona, te da una razón más para vivir, te da un propósito real para vivir aquí en la tierra. La comisión de Jesús no fue solo para los 10 que estaban ahí o para los 11 discípulos o para los 11 apóstoles. No, la comisión de Jesús es para todos aquellos que ya hemos recibido de su paz, que ya hemos creído en Él y que le seguimos ahora. Él nos comisiona para que demos nosotros testimonio de su gran amor. Así que, en esencia, el Señor Jesús estaba diciendo que así como Él fue enviado por su Padre para cumplir con su voluntad, el Señor Jesús también nos envía a todos nosotros, a todos sus discípulos, para cumplir su voluntad, la voluntad del Padre aquí en la tierra. Así como el Padre me envió, así yo los envío también a ustedes, a cumplir la voluntad de nuestro Padre amado. Y es que Jesús también encuentro en este pasaje que no solamente da paz, que no solamente nos comisiona para algo especial y maravilloso. Jesús también nos da de su Espíritu Santo. Así que cuando Jesús comisiona a alguien para alguna misión especial, Él mismo se encarga de habilitarnos, de capacitarnos para cumplir con su misión. Esto es justamente lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos en este pasaje. La Biblia cita que habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La comisión que recibieron los discípulos del Señor Jesús era solemne, pero era imposible llevarse a cabo sin algo sobrenatural. Y el Espíritu Santo es eso, algo sobrenatural que se necesita. Por eso es que el Señor Jesús sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La comisión tiene que ver en esencia con anunciar el glorioso evangelio de Jesús. El Señor nos da poder para poder
llevar a cabo ese mensaje de su evangelio. También entonces encuentro, amable amigo que me escuchas, que Jesús nos capacita por medio de su Espíritu Santo para poder vivir haciendo la voluntad del Padre. Jesús nos enseña en este pasaje que una vez que nosotros hemos creído, hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, también el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, viene a vivir en nosotros para ser nuestro ayudador, para ser nuestro consolador y para ayudarnos a cumplir con la misión que Jesús nos encomienda en esta tierra. Así que el Espíritu se convierte en tu ayudador, en tu consolador, el que te da poder para vivir la vida que Dios quiere que vivas aquí en esta tierra. También encuentro en este pasaje que Cristo Jesús da perdón de pecados. El texto cita y dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les serán retenidos. Remitir pecados es lo mismo que perdonar pecados. Pero estas palabras del Señor Jesús han sido muy mal interpretadas para justificar la falsa idea de que hay hombres especiales que pueden perdonar los pecados de los demás. La falsa idea de que tú puedes ir a alguien que es especial para decirle que te absuelva de pecados, y entonces él te dice: te absuelvo de tus pecados, y entonces tú dices: ya no tengo pecado alguno. Esa es una falsa idea. La palabra de Jesús no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña, amado amigo, que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. La palabra nos enseña que es Dios por medio de Jesús perdonando al hombre de sus pecados. Así que lo que el Señor quiso decir en esencia significa que cuando un creyente es impulsado por el Espíritu Santo para compartir su evangelio a alguien más, a las personas, entonces les está dando la oportunidad y abriendo las puertas para que esa persona venga a Dios y sus pecados sean perdonados. Cuando un creyente se rehúsa a cumplir con la misión que Jesús le ha dado de llevar su mensaje del evangelio a los demás, entonces es como estar cerrando la puerta para que esas personas no vengan a Dios y pidan perdón y sus pecados les sean perdonados. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Así lo enseña la palabra del Señor. Los pecados que nosotros tenemos pueden ser limpiados por medio del Señor. Déjame decirte en esta noche entonces, amado amigo, que solo Cristo Jesús, en Él, solamente en Él, hay perdón de pecados. La Biblia dice en Lucas 24:47, así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. También la palabra de Dios nos dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Amado amigo que me escuchas en esta noche, hoy puedes ser perdonado de ese pecado que hay en tu vida. Hoy puedes ser sanado de ese pecado que enferma tu vida. Hoy puedes ser perdonado de ese pecado de odio que hay en tu corazón. Hoy puedes ser perdonado de ese pecado de rencor que hay en ti. Hoy puedes ser perdonado de ese pecado de envidia, de ese pecado de ira, de ese pecado de inmoralidad que hay en ti. Hoy puedes ser perdonado porque hay perdón en Cristo Jesús. En Él hay perdón de pecados. Así que arrepiéntete hoy y pídele perdón a Dios. Dios es amplio en perdonar, dice la palabra. Dios es amplio en perdonar y de gran misericordia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del cual nosotros anunciamos este evangelio glorioso de salvación. Que en Él hay perdón de pecados para todo aquel que quiera venir en pos de Cristo.
Así que es mi oración que tú en esta noche puedas decirle: amado Dios, te pido perdón por ese pecado que ata mi vida y que me atormenta. Te pido perdón por ese pecado que está dañando mi vida, mi familia. Te pido perdón en esta noche en el nombre de Jesús. Si tú lo haces, créeme que Dios perdona todo pecado y la sangre de Cristo Jesús, dice su palabra, te limpia de todo pecado. Si así lo deseas, puedes acompañarme en esta oración. Amado Dios, reconozco que necesito de tu perdón y por eso en este momento te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado y que la sangre de Cristo Jesús me lave, Señor, de todo mal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.